Muy mentado, muy cuestionado por muchos, muy cuestionado, pero vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Hay que echar a la gente de los partidos? Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Tratando de entender qué es lo que pasa en el radicalismo. Primero, el radicalismo tiene una institucionalidad que a veces no tiene otros partidos. Sí. Tiene una convención nacional, que es la que determina cuál es el programa, el marco en el cual se inscribe el partido, y dentro de eso tiene un Tribunal Nacional de Ética. ¿Qué es lo que pasó? No es un tema de votar distinto o no votar distinto. Acá la sanción que dispuso la convención, de la cual yo no soy parte, si yo presido el comité, fue porque los diputados cambiaron su voto. Los diputados votaron y argumentaron a favor de una recomposición para los jubilados. Sí. Después se fueron a Olivos y por prebendas o ventajas personales, ¿sí?, traicionaron el voto que habían tenido para con los jubilados. Entonces no es un tema de si votan en contra del bloque, porque a través de todo este tiempo, en la ley bases, en el paquete fiscal, en todas las cosas que se han votado, ha habido votaciones distintas. En particular, sí, en general y en particular. Bueno, Sí, la tuya particularmente con la ley bases hizo bastante ruido dentro del partido, ¿no? No, dentro del partido no, si querés dentro del bloque. El partido, dentro del bloque, bueno. El partido, los lineamientos generales del partido, tanto para votar el DNU como la ley bases o el paquete fiscal, fueron claros, ¿sí?, en cuál era la dirección. Y yo creo que cumplí con eso. Ahora, voy a decir por qué yo voté distinto. En su momento, cuando se votó la ley bases y el paquete fiscal, había una rebaja de impuestos para los más ricos entre los más ricos. La rebaja de impuestos a los bienes personales y la estabilidad por 15 años en los bienes personales beneficia más, no a los más ricos, a los que pagan bienes personales, sino a los más ricos entre los más ricos. Hubo una decisión de que el blanqueo no costara plata para nadie. Cuando en el año 2016 se blanquearon 123.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. No pagó ningún impuesto, ni IVA, ni ganancia, ni bienes personales, ni débitos y créditos, y ahora se le abre otra vez la posibilidad de volver a blanquear con una rebaja de impuestos. Yo dije, cobrémosles 10% a los que blanqueen, y entonces no van a tener que pagar los jubilados o la educación. Yo planteé que en la ley bases, como había medidas fiscales, teníamos que incorporar en la discusión a los jubilados y a la educación. Entiendo que todos los legisladores cuando deciden votar quiero creer que lo hacen por sus convicciones. Vos explicaste en su momento y lo estás explicando y recordando ahora por qué votaste como votaste. Pero seguramente los legisladores, estos 4 legisladores que van ahora a un tribunal, creo que se llama tribunal. Tribunal ¿no? Nacional, sí, Tribunal de Ética. Sí. De ética, también tienen sus motivos, también tienen sus argumentos. ¿Por qué no son válidos los argumentos de otros legisladores cuando sostienen por qué cambian el voto? Pero claro que, claro que son válidos los argumentos para votar de manera distinta. Lo que es muy confuso y llamativo es que alguien vaya, vote a favor de la recomposición para los jubilados, argumente que está técnicamente bien, que es justo, que el costo fiscal es abordable, después vaya una foto a la Casa Rosada, negocie algo que no sabemos qué es cada uno, pero una ventaja electoral, un lugar en la lista, un lugar en el Poder Ejecutivo, y a cambio de eso modifique su voto. Entonces, ¿Esto consta en algún lado? ¿Qué es lo que ellos han negociado? ¿Es una suposición? No, no es una suposición. En algunos Contanos. en algunos casos ya se sabe. Algunos han negociado para ir al Senado, otros han negociado para representar a la Libertad Avanza el año que viene. O sea, entonces, se incorporaron ahí, se van a incorporar a la Libertad Avanza. Hay algunos que tienen promesa de eso para el año que viene en los distritos. Hay otros que tienen promesas de cargos públicos. Hay otros que se han ido y han aceptado un cargo público para no votar. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos pueden votar lo que quieran. Lo que no pueden es votar una cosa en algo que todo el partido votó, todos los diputados votaron, y que lo impulsó el bloque, y por ir a negociar algo con el presidente, modificar su voto y pretender estar en el mismo espacio. Hay algo que no estás planteando en la discusión, que es el veto. El veto es una herramienta presidencial que también puede generar algún tipo de cambio en una determinación de decir, bueno, yo creía que esto era necesario, si el presidente está dispuesto a vetar esto, puede ser un argumento que de hecho lo están diciendo. Si el presidente decide vetarlo y pagar el costo político, quiere decir que considera que no está la plata, lo que nosotros consideramos que sí estaba, dice que no está. ¿No crees que el veto es un elemento fundamental también para considerar? Primero, varios de los diputados que se dieron vuelta en el voto argumentaron que la plata estaba. Cuando votaron vino el veto, eso fue antes. Entonces, por eso, entonces tienen que decir, no hice bien los cálculos cuando la apoyé.
Lo que es muy raro es ir a sacarse una foto, tener una reunión privada y modificar el voto. Si hubieran dicho, viene el veto, voy a revisar todos los números y miren, voy a plantear en el bloque que hicimos mal los números, es una discusión. Ir a una reunión cerrada, llevarte algo personal a cambio de dar vuelta a tu voto, es boicotización y es la peor de las castas, porque es traicionar a los jubilados, ¿sí?, a cambio de un beneficio personal. Esa es la peor de las castas. Y ayer fueron a celebrar. Bueno, uno solo fue, ¿no? Yo pensé que habían pero ido lo que digo varios. es, hoy la discusión... Solo. El que no. fue Campero, que ahí dice cosas muy fuertes sobre vos. Pero la discusión de si son radicales o no, yo digo, hay otros de otros espacios. Los radicales además fueron y sacaron una foto con el presidente celebrando el día que le iban a impedir a los jubilados un aumento equivalente a 3 kilos de carne picada por mes. Ese era el aumento. Y ayer fueron y se comieron un asado que les costó 20.000 pesos a cada uno. Eran 18.000 pesos para los jubilados. Se gastaron 20.000 pesos cada uno, pero no solo eso, sino que en términos del cubierto... Entiendo lo que estás diciendo porque a todo el mundo le cae mal una foto feliz después de haber evitado la ley de movilidad jubilatoria. A todo el mundo le cae mal, no hay nada que festejar, en ningún caso hay nada que festejar. En el caso en que el presidente justifique y que no tiene la plata, tampoco hay nada que festejar. Ahora, insisto con esto de suspenderlos, porque algunos no se quieren ir. Vos decís que algunos están negociando con la Libertad Avanza, pero hay otros que no se quieren ir y el radicalismo no echa a sus legisladores. Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho en su momento con Cobo, si no me recuerdo mal, con Cornejo, lo ha hecho. Bueno, no sé si es lo aconsejable para vos. No, pero yo lo que te quiero decir es que no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre cuando un miembro del partido, con un afiliado, con un representante, va en clara contradicción con lo que dice y propone el partido. No es la primera vez que pasa. Por eso, muchas veces estamos diciendo esto es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Hay una suspensión provisoria hasta que lo trate el tribunal. Y cuando uno mira no solamente lo que decidió la convención en sus considerandos, sino cómo fue el voto en la convención. En la mesa de la convención se votó y entiendo que salió 10-2. Entonces esta no es una decisión mía, esta es una decisión de un órgano que es como nuestro órgano legislativo, como nuestro Congreso. La mesa de ese Congreso se sentó, debatió, escuchó los argumentos y dijo, mirá, no. Pero después tenés otra mesa, que es el otro órgano, que es el bloque de diputados, cuando ayer se reunieron, donde también iba la propuesta de expulsarlos y ahí no hubo número para expulsarlos y correrlos del bloque. Primero, eso no es un órgano formal partidario, es un bloque que tiene el derecho de tomar esa decisión. Creo que para el común de los que miran, tiene más peso sé que institucionalmente no, pero que tiene más peso el bloque de diputados, más poder político, fueron votados directamente por los ciudadanos que la Convención Nacional. Mira, en la Convención Nacional votan todos los afiliados, entonces la que determina cuál es la estructura de alianzas y la estructura de cuál es el marco político y cuáles son el programa del partido, se determina ahí. Después, si algunos diputados quieren votar en contra de lo que determina el partido, lo pueden hacer. Ahora, hay algo que vos dijiste que no quiero dejar pasar, porque sí, Gaby quizás tiene información. Dice Martín Lustó que hay estos cuatro diputados están conversando sobre ir algunos a la Libertad Avanza, otros prebendas, que eso consta, digamos. ¿Es así? A ver, ¿cuál es la información que tenés? No me consta, porque si no lo hubiésemos traído acá. Sí está claro que es parte del run que se menciona. Oficial, no hay nada que le hayan dicho a uno, bueno, vos vas a ser candidato a senador. Porque eso es bien distinto en esos casos. El legislador que esté negociando cuando ir a otro cierren las listas espacio. en 2025, nos vamos a dar vuelta, lo vamos a mirar y decir, tenías razón, o al final vieron que no. Ellos, obviamente, lo que responden off the record dicen que no, y que es más una decisión política, de identificación política, de decir, preferimos estar más cerca del gobierno en estas decisiones y equilibrio fiscal y en esa sintonía, que votando con el kirchnerismo. Y esa es la discusión que ellos plantean. Obviamente, pero también sí, a Lustó le contestan y le dicen, no, pero Lustó lo que quiere es acercarse a sectores del progresismo. Algunos no se quieren ir. ¿Quiénes dijeron que no se quieren ir? Campero, por ejemplo. Ninguno dijo que se quiere ir. Pero vamos por partes. Primero, cuando votaron los jubilados, hubo 2/3. Entonces votaron un montón juntos. Algunos no. Hay algunos que decidieron cambiar su voto después de la reunión con Milei. Está clara tu... Entonces, ¿cuál es el desacuerdo acá? ¿Cuál es el desacuerdo? Y es cierto que hay dos miradas sobre la actualidad y sobre el futuro.
Hay algunos radicales que están de acuerdo con que se llame Alfonsín el peor presidente de la historia. Hay algunos radicales que están de acuerdo con que se diga que Menem fue el mejor presidente de la historia. Hay algunos radicales que parecen estar de acuerdo con que se vaya a visitar genocidas a la cárcel. Hay algunos radicales que parecen estar de acuerdo con que es mejor bajarle el impuesto a los ricos y dejar a los jubilados sin un aumento y una recomposición. Hay algunos que están de acuerdo con que un presidente hostigue a los periodistas, hostigue a los intelectuales y hostigue a opositores. Hay algunos que están de acuerdo con que un DNU inconstitucional es mejor hacerse el tonto y no tratarlo. Bueno, hay un montón de radicales que no estamos de acuerdo con ellos. Hay un radical que se llama Campero, que está entre estos 4 legisladores, que fue al asado y que habló con el móvil de La Nación Más ayer a la noche. Mirá. ¿Qué tal? ¿Usted cree que Mane junto a Lustó, Cristina, Cecilia Moró y otros están detrás de un golpe de Estado al presidente? Sí, totalmente. Más que, a ver, golpe de Estado en el concepto de la década del 70 no existe. Golpe desestabilizador, como existe en la región de Sudamérica, llamate Perú, Bolivia, que empieza en el Parlamento, toca las finanzas, genera inflación y genera después un conflicto de crisis social, sí. Hay un acuerdo entre el kirchnerismo y Lustó, sin lugar a dudas. Sí. Nos hemos preparado toda la vida para esto. Está muy bien. Y no te podría negar que estoy disfrutando enormemente el momento de ver cómo se enoja Cristina, Mane y Lustó. Claro. Capaz que si me lo imaginaba en enero no lo podía lograr, así que claro, me encanta, digamos, que sigan gritando, pero vamos a defender al país, a recordar a los presidentes que han golpeado, y ese es el rol del Parlamento hoy en día. ¿Hay un golpe que se está preparando? ¿De verdad hace falta contestar esto? No sé. La verdad es que acá todos sonríen. Yo lo que veo, y es que es la verdad que es una sandez muy grande, pero me parece que es llamativo que él haya estado esperando este momento para dar vuelta a su voto a cambio de algo en contra de los jubilados. Insisto, el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes, y ayer se fueron a comer un asado. El equivalente a 3 kilos de carne picada por mes le tocaba a los jubilados, se fueron a comer un asado. El asado más caro de la historia, porque no son los 20.000 pesos que costó el cubierto. Lo que costó el cubierto es lo que perdieron los 6 millones de jubilados de la Argentina. Me parece que no hagamos esas cuentas, porque si hacemos esas cuentas resulta que podemos empezar a hablar de cuánto cobran los legisladores y cuántos asados son, ¿entendés? María Laura, podemos hablar de todo. Yo no tengo ningún problema en hablar de nada. Me parece que es muy fuerte que haya un legislador que ande diciendo que se prepara un golpe cuando hay opiniones distintas. No sé qué pensás, Gaby. Me parece que escala este conflicto y lo extrema, ¿no? Lo que le quiero preguntar a Martín, porque en la palabra golpe suena realmente muy fuerte y rara, pero sí es un argumento que yo ya venía escuchando de muchos de la Libertad Avanza, del gobierno, que acusan a la oposición de incentivar estos proyectos que tienen impacto fiscal para romper el principal ancla que tiene hoy la inflación del gobierno, que es el tema, el ancla inflacionario, ¿no? Que es el tema fiscal, y que eso repercuta en que suba la inflación y que eso repercuta en un gobierno más desestabilizado. Está bueno, pero decís estos proyectos, hablás de las jubilaciones y del presupuesto universitario, del financiamiento universitario, son 2. Son 2 principalmente, sí, puede haber más. A ver, primero, vamos por partes. El oficialismo, cada vez que alguien piensa distinto, lo primero que hace es decir que es kirchnerista. ¿Sí? Yo desde el año 2013 que compito contra el kirchnerismo, en la ciudad, en todos lados, en la boleta de Juntos por el Cambio, enfrentándome a Cristina en soledad, cuando en el Senado estábamos con pandemia y nadie podía entrar, y yo sí, porque era el vicepresidente. En segundo lugar, vamos a ver los proyectos punto por punto, ¿sí? Porque esa metodología kirchnerista lo usa con los periodistas, lo usa con los artistas, lo usa con los intelectuales, lo usa con todo el mundo. El oficialismo cada vez que tiene algo que no le gusta. Vamos por partes a el tema de los proyectos y si cuestan o no cuestan. Primero, insisto, yo propuse que los jubilados, y presenté un proyecto, lo tratemos con la ley de bases, porque la baja de impuestos a los bienes personales, a los más ricos, costaba lo mismo que la recomposición a los jubilados, lo mismo. Vamos al tema de las universidades. En el blanqueo yo propuse a partir de $200.000 que se pague 10%, a partir de los $200.000 que se pague 10%. El gobierno está estimando $40.000 millones de blanqueo. Son $4.000 millones de entrada. ¿Cuánto cuesta la recomposición de las universidades? $600 millones. Entonces, la verdad es que no los proyectos no están. O sea, en ninguno de los 2 proyectos está ese financiamiento. Era la propuesta de ley bases
no salió. Se trata a jubilados, no está como se financia en ese momento en el proyecto. O sea, en tu caso en particular lo propusiste, pero del Congreso no salió. Pero entonces se financia así, se financia así. Perfecto. Entonces el gobierno elige en un momento ser degenerado fiscal y regalarle plata a las empresas, regalarle plata a los más ricos de la Argentina, regalarle plata a Mercado Libre, regalarle plata a regímenes de exención impositiva, regalarle plata a todo el mundo y después dice, uy, no tengo plata para los jubilados y para la educación. Para reconocer a los jubilados todo lo que pusieron en 30 años de vida laboral o más, para reconocer que a los jubilados hoy les subieron o las expensas o el alquiler, les subieron el transporte si van a algún lugar, les subieron los medicamentos, tienen menos cobertura, le cayó la jubilación en poder adquisitivo, para eso no hay plata. No hay plata. Pero no me está respondiendo la pregunta. El tema de equilibrio fiscal, ¿vos considerás que si se rompe el equilibrio fiscal que plantea el gobierno, más allá de la manera que lo haga, porque podemos estar de acuerdo o no en la forma que lo hace, si se rompe ese equilibrio fiscal, ¿puede ser desestabilizador para el gobierno? Yo no veo que ninguna de esas medidas, ni lo de universidades ni los jubilados, rompa el equilibrio fiscal. Y no lo digo yo, te lo dijo Carlos Rodríguez, te lo dice Osvaldo Giordano. Es decir, la persona que puso Milei a cargo del ANSES te lo dice. Un economista ultraliberal. Estuvo 2 minutos, lo sacaron a Giordano. No. ¿Te acuerdas por qué lo sacaron? Sí, claro, por el voto de su mujer. Por el voto de su mujer. Me acuerdo de todo. Y estuvo acá Giordano de entrevista y nos conocemos. Entonces, en cuanto lo sacaron, a ver. Un experto muy grande en el sistema previsional te dice una lástima. No solamente que no tiene un problema de desequilibrio fiscal, sino que además va a evitar que haya juicios por la sentencia de la Corte, y un economista hiperliberal como Carlos Rodríguez te dice que la ley estaba bien. A ver, hay muchos temas para plantearle a Lustó, porque Lustó también es visto como uno de los enemigos del gobierno en estos momentos. Perdón, ¿puedo decir una cosa más del tema previsional? Sí. Porque si no, atenta contra el equilibrio fiscal. Yo escucho al PRO, por ejemplo, hablar pestes de las moratorias previsionales, que lo que rompió el sistema previsional es que se metieron 4 millones de jubilados en moratorias. Eso lo dicen muchos, no solo del PRO. Revisen quiénes votaron. Hubo 4 diputados que no votamos la moratoria. Fernando Sánchez, Pablo Hapkin, el actual intendente de Rosario, Carla Carrizo y yo. Todos los demás, todos los del PRO votaron las moratorias que hoy critican. ¿Por qué digo esto? Porque yo nunca voto de manera populista. Y en particular en el sistema previsional, que es el principal gasto de cualquier Estado moderno, siempre digo, hay que hacer bien los números antes de tomar medidas. Entonces, hay algunos que votan de un lado cuando está de moda ser generoso con el sistema previsional, y ahora que está de moda el otro, votan todo lo contrario. ¿Es verdad lo que está diciendo Martín Lustó? Sí. Es verdad. ¿Es así? No puedo desmentirlo. Pero está claro que las moratorias se fueron acumulando a lo largo de los años y que las fueron votando siempre en el Congreso. Vos no las votaste. No sé si eran los 4 solos, pero vos no las votaste. Le creo. Mira el acta. ¿Puedo cambiar de tema? Sí, porque, claro. a ver, tenemos la suerte de tener a Lustó, que no está dando muchas notas, muchas entrevistas, y hay mucho para preguntarle. No, estoy dándolo. Pasa que acá... medio pocas. Te hago una pregunta. Hay un tema que generó y que genera como rispidez también, y entiendo que también en el radicalismo, que es cuando vos de alguna manera negociaste con los legisladores de Unión por la Patria para estar en la comisión bicameral que sigue todos los presupuestos de inteligencia. Eso también es muy criticado por algunos legisladores radicales. Me llama mucho la atención esa crítica, mucho. ¿Por qué? Porque en la Argentina, donde la CIDE ha hecho cualquier cosa a través del tiempo, los servicios de inteligencia han hecho cualquier cosa a través del tiempo, lo que debería querer un partido, y ahí vemos las diferencias internas, como el radicalismo, que siempre defendió la Constitución Nacional y los derechos individuales y la transparencia, es que la Comisión Bicameral de Seguimiento, ¿sí?, de los organismos de inteligencia la maneje alguien de la oposición y no la maneje alguien, ¿sí?, del propio oficialismo, que entonces haga cualquier cosa y no tenga control. Y la verdad es que qué mejor que la maneje el radicalismo, con la trayectoria que tiene. Igual... Entonces, ¿qué queremos? ¿Una CIDE sin control? No me contestaste. ¿El malestar tuvo que ver con que votaras con Unión por la Patria? ¿O tiene que ver, digamos? Es lo que más están diciendo. Yo no voto con Unión con la Patria. En las comisiones, en todas las comisiones, y Gabriel lo sabe bien, hay radicales, hay del PRO, hay de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, en todas las comisiones. Y cuando se llega al momento de definir, se definen por mayorías. Entonces, la pregunta es, ¿qué querían los radicales o qué quiere la gente? ¿Quiere que la CIDE, que en la Argentina ha hecho operaciones mediáticas, que ha hecho operaciones judiciales, que no ha tenido control, la controla el propio oficialismo o que la controla alguien de la oposición? Y si la controla alguien de la oposición, ¿qué quieren? ¿Que la controle el kirchnerismo o que la controle un radical?
Pero terminaste con 2 vicepresidentes del kirchnerismo puro, Porque tienes, uno que fue titular de la pero CIDE. perdón, porque tienen 6 adentro de una comisión. Son la primera minoría. Entonces, Pero ellos... a vos no te genera incomodidad eso de terminar, porque es lo que te acusa, decís que te acusan de kirchnerista, pero no te genera incomodidad terminar votando muchas veces con el kirchnerismo y que tu partido, con las líneas que decís y más, termine votando otra cosa. Primero, yo no veo que le pregunten a presidentes de comisiones de la Libertad Avanza que tienen vicepresidentes de Unión por la Patria por un tema de proporcionalidad, lo mismo que me está preguntando a mí. Correcto. En segundo lugar, yo voto por aquellas cuestiones que me parecen bien, no voto por el contraste con el pasado. Alguien puede tener una medida ahora y ser totalmente opuesta al pasado, y a mí me pueden parecer malas las dos, que es lo que me pasa muchas veces. Vamos a ejemplos concretos. Están llegando las facturas de servicios públicos, cada vez más imposibles de pagar. ¿Cuántas veces me has visto a mí criticar que la política del kirchnerismo con respecto al atraso de los servicios públicos del precio generaba un problema fiscal, un problema de abastecimiento y un problema de inflación reprimida? Y que la manera de corregirlo era paulatina. Y lo dije en el 2017, lo expliqué cómo, etcétera. Entonces me parece mal lo que hizo el kirchnerismo, me parece mal lo que hace ahora el oficialismo, haciéndolo de manera bruta, generando una suerte de angustia o incapacidad de planificación en la vida de la gente. Me parecía mal cuando el kirchnerismo lo que hacía con los planes médicos era generar cada vez un desequilibrio más alto entre la cobertura y un precio regulado. Sí. Me parece mal la desregulación absoluta que hubo y entonces aumentó un montón el costo de poder tener un seguro médico. También. Entonces yo cuando vienen los proyectos los evalúo en función de si me parecen bien o mal, no en función de si son distintos al pasado, y se generan un mejor presente y un mejor futuro para la gente. Martín, cuando escuchás a algunos dirigentes del radicalismo que dicen públicamente que en realidad te quieren echar a vos, ¿qué sentís? ¿Podemos compartir uno? Sí, vos te bancás todas. Sí, Acá está sí. Alfredo Cornejo. Los diputados que responden a Manes y a Lustó han votado en contra de lo que la mayoría del bloque de diputados votó en la ley base, Claro. en el paquete fiscal, y no fueron suspendidos ni expulsados. Claro, El claro. propio Martín Lustó, de 13 senadores que tiene el radicalismo, 12 votaron a favor de la ley base. Y él en contra. Y solo Martín Lustó votó en contra Claro, de la ley había que base. echarlo. Entonces había que expulsarlo a Martín Lustó con el agravante de que Martín Lustó Claro. es el presidente formal del radicalismo. Claro. Entonces esas decisiones no se comprenden realmente lo que están haciendo. La cantidad de preguntas que me están proponiendo la gente para vos. Bueno, Alfredo Cornejo. Primero, me parece que está confundido, no es un tema de si se vota igual o no. Si ustedes miran las votaciones de la ley bases, del paquete general y adentro, hubo votaciones distintas. La otra vez en el Senado hubo votaciones distintas con respecto a la ley previsional. Hay votaciones distintas permanentes en los bloques. Acá el problema es otro. Acá el problema es un proyecto del radicalismo que votaron todos los radicales y que hubo un grupo de radicales que se juntó con Milei y llamativamente, porque no sé si le avisaron al presidente de bloque que se iban a juntar con Milei y iban a cambiar su voto, llamativamente cambian el voto después de reunirse con el presidente. Pero lo de la ley base no es solamente que votaste distinto al bloque de senadores, sino que también votaste distinto al bloque de diputados del radicalismo, excepto los 4 de Manes, si no me equivoco, que incluían a los que son de tu espacio de evolución dentro del partido que votaron a favor de la ley bases. Sí. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo entiende la gente que decís, no, el partido, los lineamientos eran esos y era todo un partido votando de una manera, excepto los 4 de Manes? Insisto, y vos? porque lamentablemente, vos lo explicaste recién, lo más visible del partido son los bloques y a veces los gobernadores, algunos senadores o diputados, pero el radicalismo tiene órganos partidarios. Miren las comunicaciones que sacó el partido por amplia mayoría con respecto a la postura que había que tener. Y yo reivindico lo que vote. Cuando explico lo que están haciendo con los jubilados, lo que están haciendo con la educación y lo que van a hacer en el próximo presupuesto, es porque antes decidieron bajar impuestos a los más ricos. Por eso es que ahora Pero, ¿y dicen por qué que no hay los diputados plata. tuyos no lo votaron en contra también? Porque los diputados se metieron en su momento al trabajo de artículo por artículo. Hay un trabajo que se hizo antes, que fue peinar toda la ley, y después meterse artículo por artículo. Esa ley llega al Senado y cuando yo miro el trabajo y armo todo un equipo en donde no es que voté en contra, yo hice un dictamen distinto. El kirchnerismo dijo todo está mal. Sí. El oficialismo y los que se ponen peluca dijeron está todo bien. Yo hice un trabajo de rehacer los 2 proyectos de ley que al gobierno o al oficialismo les llevó unos meses con estudios jurídicos y con todo el Estado detrás. Y yo puse un equipo a trabajar marcando todas estas cosas que iban a pasar. Entonces yo creo que Cornejo se confunde en eso. Y después hay muchos que tienen memoria corta.
Porque Cornejo fue el artífice de los radicales K. Entonces ahora está en otro lugar, ahora es radical M, perfecto, pero él fue el que creó los radicales K. Todas preguntas así fuertes Sí, hoy. pero perfecto. ¿Te parece bien que el hijo reemplace a la candidata, el juez Lijo reemplace a una candidata mujer en la Corte? No, yo ya lo dije de entrada, preferiría que haya 2 mujeres. Mandó el presidente, mandó 2 hombres. 2 mujeres preferiría. Yo preferiría ¿Por qué el siempre. partido no se expide al respecto? No opina como partido la Unión Cívica Radical. Porque no todo el mundo piensa lo mismo adentro del partido, igual que en otros temas. A ver, esta es una cuestión bastante, me parece que hay que analizarla. Ayer nos decía Tetaz aquí que a él le parece que a partir de ahora su proyecto es que todos conversen sobre los temas, se pongan de acuerdo y voten todos lo que decide la mayoría. ¿Vos estás de acuerdo? Si lo que tenemos es un mecanismo en todos lados haciendo el radicalismo, estoy de acuerdo. Pero cuando el radicalismo en la mesa y en la convención toma una decisión, vamos a un ejemplo de eso. Vos dijiste el ejemplo, yo te pregunté por Lijo, entonces te pregunto por las mujeres. Las mujeres radicales están pidiendo que definan que no van a votar por un candidato varón. Pero déjame decirte una cosa con regla de la mayoría. Sí. Entonces, lo que se decide en un bloque, todo el bloque lo vota. Eso tiene que valer para el partido. Lo que decide el partido, todos los diputados lo votan. Eso no está pasando. No pasó con el DNU, no pasó con la ley bases. No pasó la ahora, pregunta es, no pasó ¿esa ahora con los propuesta de jubilados. Tetaz te parece posible? ¿Están de acuerdo también que cuando el partido, que es el que decide el marco y la ideología y el programa, decide algo por mayoría, lo van a acatar todos? Hasta ahora no viene pasando. Otra vez, si las mujeres radicales piden que defina el partido, que son 2 mujeres las que tienen que estar en la Corte, ¿por qué no lo decide el partido? Aunque haya opiniones diferentes, si son las mujeres las que lo están pidiendo y si tienen que ocupar las mujeres ese lugar. Porque yo creo que necesitamos una Corte que tenga, ¿sí?, equilibrio de género. Pienso eso en lo personal y lo he dicho. ¿Por qué el partido no discute esto y no lo define como partido? El partido discute eso. Lo que pasa es que hay muchas maneras distintas de que eso pase. Hay una discusión. Vamos a cuestiones concretas. Para mí debería decidirlo. Si es tan claro, si es lo que hay que hacer. Deberían decidirlo todos. La mayoría seguramente lo lo apoyaría. he dicho el primer día eso. Lo he dicho el primer día. Lo que pasa es que ahora hay que lidiar con 2 candidatos que mandó el gobierno que son hombres. ¿Sí? Entonces, vos fíjate, tienen... es diferente si un partido toma una decisión y opina. No es diferente, ¿sabes por qué? Porque la decisión... para la gente sí. Pero perdón, no es diferente. Pero yo ya lo he dicho, soy el presidente del partido y lo he dicho. Pero más allá de que lo diga, se puede proponer para que se discuta, para que se vote. A eso me estoy refiriendo, porque digamos, tiene que ser una cosa... Y lo hemos debatido. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. Lo que va a pasar con los candidatos no depende del radicalismo, depende del kirchnerismo. Sí, yo estoy hablando simplemente de las posturas de la Unión Cívica Radical, digamos, de dónde se paran frente a cuestiones que no son discutibles, que tiene que haber mujeres. Son discutibles, los partidos tienen que hablar. Pero nosotros, sí, yo creo que tiene que haber una Corte integrada, de manera, si son 5, como son siempre número impar, no podemos decir de manera equitativa, pero yo creo que tiene que haber una Corte donde haya otra vez mirada de género y que entonces haya mujeres, creo eso. Si son 5, son ciertas las negociaciones de aumentar... Hoy son 4, ¿sí? Pero están los rumores de que hay negociaciones de aumentar la cantidad de miembros. ¿Estás en esa discusión? No, yo no estoy en esa discusión. Todas las discusiones están dependiendo de Unión por la Patria y el gobierno. El que está negociando con el gobierno, el que está negociando con el kirchnerismo es el gobierno. Entonces, ¿el gobierno está negociando con el kirchnerismo ampliar la Corte? No sé cuáles son las negociaciones del gobierno con el kirchnerismo, pero lo han dicho. No hay juez de la Corte, a ver, está claro, porque parece lo siguiente, ¿no? Si no, parece que, y esto también me parece que es una suerte, no sé si llamarlo desinformación, pero una mirada rara. En la comisión de acuerdo somos 17, ¿sí? Se necesitan 9 para firmar dictamen. Parece que todo dependiera de mí. No, pero no estamos preguntando con ese punto de vista. No, pero perdón. Lo que sí creemos que depende de vos, de que si sos presidente de la Unión Cívica Radical, algunos temas se puedan discutir y se pueda acordar. Pero ha habido un debate interno en el radicalismo. Ha habido un debate interno en el radicalismo. Ahora, yo creo que hay 2 miradas distintas sobre esto y tienen que preguntar a los gobernadores. ¿Por qué? Porque pasa esto a los que están preocupados por la cooptación del kirchnerismo de la justicia. Pasa esto. La negociación la está teniendo el gobierno nacional con el kirchnerismo. No sabemos cuál es el tenor de esa negociación. No sabemos si es ampliar la Corte, no sabemos si es un procurador y no sabemos, entre otras cosas, qué va a pasar con el 25% de los juzgados vacantes de la Argentina.
Eso es lo que está en Sí, juego. bueno, pero se está negociando todo, supuestamente. La pregunta es, no sabemos, pero vos, ¿qué querrías? ¿Vos qué votás? ¿Votás para ampliarla? ¿Puedo terminar? Sí, claro. Entonces, eso está en juego en la Argentina. Que haya un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo y que los 140 jueces que se vayan a nombrar los nombren en acuerdo entre ellos. Eso es lo que está en juego. Entonces, que en Mendoza, donde está Cornejo, le nombren los 3 juzgados federales kirchneristas. O que se los nombren Maxi Puyaro, donde está haciendo un trabajo enorme y poniendo el cuerpo, se los nombren los kirchneristas. Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un partido? Y ahí veo que el doctor asiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un partido? Tiene que trabar las cosas para decir, mira, no vamos a permitir que esto pase. Que si hay una discusión más grande, tengamos un criterio en donde se mejore la justicia acerca de cómo se llenan los lugares. Eso es lo que está haciendo el partido. Eso es lo que está haciendo el partido. Y por eso las cosas están trabadas. Y a mí me parece que es la responsabilidad del partido y que es el interés de los gobernadores y todos los que gestionan poder tener instrumentos idóneos en la justicia y no una justicia cooptada. Si hubiera una ampliación de la Corte, ¿estarías de acuerdo? Depende de para qué se haga. ¿En qué caso sí, en qué caso no? Primero, tenemos una Corte que en cantidad de miembros es de las más chicas, ¿sí? Y tenemos 4. De las más chicas de la región y del mundo. Tenemos 4 miembros hoy y uno se jubila a fin de año. O sea, una corte de 3 miembros, donde además, si yo no me equivoco, para fallar se necesita la mayoría absoluta, se necesita la mayoría de los 5. Es decir, nos vamos a quedar con una corte de 3, donde se necesitan 3 para fallar. Entonces, la pregunta es, la Corte tarda un montón de tiempo para resolver cuestiones cruciales de la Argentina. Ayer o anteayer fue Rosati y dijo que estaban abrumados por la cantidad de causas. Entonces, la pregunta es, ¿podemos encontrar mecanismos para que funcione mejor? Yo creo que esa es una discusión válida. Si se amplía, funciona mejor o peor, es una discusión válida. Es que no podemos no tener procurador formal desde hace, no sé, 7, 8 años en Argentina. No podemos no tener defensor del pueblo. No podemos tener en la Argentina 25% de los juzgados vacantes sin nombrar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que abordar es cómo se van jalonando hechos para tener una justicia que funcione mejor. Esa es una discusión virtuosa. ¿Cuál es la discusión viciosa? A cada uno va y pone el que quiere. ¿El problema de que vaya el hijo a la corte es que es varón y no mujer? ¿O vos también considerás que el hijo tiene un currículum polémico? No, mira, yo debo haber sido el senador en la Comisión de Acuerdos que más tiempo estuvo sentado y que más preguntas hizo a los dos. Y yo en los dos noté no solamente las preguntas que hizo, respuestas que me satisficieron y otras que no, sino trayectorias. Ahora, el otro día la escuché a Patricia Bullrich en un programa de televisión o a Montenegro defender y recalcar algunas características del hijo que otros jueces no tienen. Entonces, ¿qué veo? Todos los candidatos tienen cosas buenas y cosas malas. Pero te parece que es así, todos, no es que hay alguno... Ah, pero te doy ejemplos. Más polémico que otro. No te doy ejemplo. Yo tengo amigos que trabajan en la justicia. La verdad es que los jueces defienden, entre otras cosas, los jueces, los secretarios, los fiscales, defienden que en la Corte Suprema haya una mirada de la justicia de verdad, de la justicia de a pie, de la justicia que conoce todos los eslabones, porque entonces cuando tiene que tomar a alguien la causa en la justicia, en la Corte Suprema, sabe todos los pormenores de cómo funciona y qué celeridad tienen que tener las cosas. ¿Por qué? Porque los miembros de la Corte, en general, son solamente o académicos o políticos. Ahora, contra eso te puedo decir, mira, la justicia... pero si no, no puedo hablar. No hablé. Bueno, la justicia, por otro lado, no tiene una buena consideración y no es un órgano o un poder transparente, tiene entre 8 y 10% de aprobación. Entonces tampoco es un argumento taxativo. Vamos a otros temas. Pero es distinto cuando se habla de corrupción. Vamos a otros temas. No vayamos a otros temas. Pero otros temas. Sí, pero vamos a corrupción. Luces y sombras del hijo, por ejemplo. Es un juez que... yo no recuerdo que en la Argentina haya habido un presidente o vicepresidente en ejercicio que fuera procesado y después condenado. Lo mismo que Menem también. Lo mismo que en una causa está imputado el expresidente Macri. Entonces yo miro y digo, por un lado, miro todo eso y digo, mira, ¿quién es? ¿Dónde se apaña la corrupción? En un juez como Yarvide, que en el primer minuto, por ejemplo, cuando hubo una denuncia con respecto a las declaraciones juradas de Kirchner, lo que hizo es sobreselló, o en un juez que procesa. Después, por otro lado, decís, mira, en la actuación de lo que siguió después del vicepresidente yendo a Formosa, no me convence. Todo tiene luces y sombras. Todo tiene luces y sombras. Y mi deber es estudiar los temas a fondo en todas esas cuestiones. Después veo
no hay persona, no hay personal de policía, no hay ministros de seguridad con los que yo haya hablado que no me hayan dicho que la otra vez lo dijo María Eugenia Vidal. No sé si acá o en otro programa o en otro canal. Dijo María Eugenia Vidal, cada vez que nosotros tuvimos que allanar un búnker, el hijo estaba. Entonces veo luces y sombras y acá, si no, la discusión es todo o nada. Pero en algún momento va a ser todo nada. Claro, en algún momento hay que jueces. poner la firma en el dictamen. Sí. Vos decís que no. ¿La pusiste ya la firma en el dictamen o todavía no? ¿Puse la firma en el dictamen? No sé, no es No, público todavía. yo ni vi el dictamen. No puse la Bastante firma. estaba en circulación. Te hago una ya. pregunta, No he visto ningún dictamen en circulación y los 4 radicales que estamos ahí, ninguno puso la firma en ningún lugar porque no vimos un dictamen. ¿No hay jueces solo con luces en lugar de luces y sombras? ¿No hay jueces para votar con luces? No sé, Pregunto. los que mandó el presidente son estos dos. Yo tengo que opinar sobre estos dos. Ojalá pudiera proponer jueces yo. No, Ojalá pudiera, pero no, son no, los que mandó el presidente. no se puede quedar a vivir acá y tengo 10 millones de preguntas. ¿Va a salir el veto, va a vetar para vos, Milei, el financiamiento universitario? Él dijo que lo iba a vetar. A mí me parece que si habla con su secretario de Hacienda le va a decir que no lo vete porque es muy poca plata. Y ya la sociedad le demostró cuán importante. Hay 2.200.000 alumnos, 2 millones de grado y 200.000 de posgrado en las universidades nacionales, que están tratando de construir un futuro mejor. No solamente eso, sino que lo único que le da al Estado argentino a alguien hoy para pensar en un futuro mejor es la educación. Entonces yo creo que la sociedad ya le dijo en una marcha que no. Entiendo que como es poca plata, alguien le va a decir, mirá, la verdad es que primero contra los jubilados por 18.000 pesos y ahora contra las universidades por este año, la verdad. Pero me parece que más allá de los números hay una decisión de Milei de vetar todo lo que tenga que ver, casi te diría como una apuesta, ¿no? Todo lo que haga ruido con los números y para que nadie se atreva a alguna nueva ley que... Qué pena que no vetó que el blanqueo fuera tasa cero. Y lo corrigió con un veto parcial y lo puso a 10%. Qué pena que no vetó la rebaja de impuestos a los bienes personales. Gaby, está en silencio Milei con el tema del veto. Con el veto a las jubilaciones tenía que ver con una cuestión de tiempos, digamos, de tiempos que tenía que esperar. En este caso, ¿qué pasa con Hoy esto? lo planteó en conferencia de prensa Adorni que apenas llegue la ley desde el Congreso, porque hay un trámite que tienen que hacer ahí en el Congreso, que a veces Villarruel no lo mandó. lo pisan a propósito, como para dar tiempo y demás, y cuando lo mandan al Ejecutivo, recién ahí empiezan a contar los 10 días hábiles. Lo que hoy dijo Adorni es el momento que esté acá el proyecto, la ley en realidad sancionada. ¿Volvió a anunciar el veto? Lo veta inmediatamente. Volvió a anunciar el veto. Sin embargo, viste que actores sociales, ayer vino con Novarecio Jacobiti, que dijo, todavía como la puerta abierta. ¿Por qué? Porque hasta que no esté el veto, obviamente hay muchos intentando instalar la idea de una negociación abierta. Entiendo que el presidente no es de ir para atrás en las cosas que dice y ya él mismo anunció que lo iba a vetar, incluso aunque el secretario de Hacienda le diga, mira, no es tanta plata, porque de hecho creo que el secretario de Hacienda acá en este canal llegó a decir que el proyecto tenía problemas porque incluso ya el presupuesto para este año era mayor a lo que le querían dar. Ahora, entonces, hasta incluso si fuese así, el veto no tendría sentido porque la ley no tendría sentido. Sigamos este razonamiento. Adorni confirma hoy que va a vetar la ley. Sí, si veta la ley es un problemón, porque tanto los jubilados no tienen organizaciones para salir a la calle, pero se ha visto con una manifestación a los estudiantes, ¿verdad? Sí, digamos, y es lo que políticamente es un problema. Lo que muchos le están planteando también eso a Milei, en reuniones se le ha dicho de evitar que vuelva a escalar el conflicto de universidades, porque en el conflicto de universidades tenés muchos de los que salieron a marchar que incluso son votantes de Milei, claro, o que han votado a Milei en el balotaje. Por una postura, sobre todo un electorado de clase media que no quiere el kirchnerismo, que va a la UBA, por ejemplo, y que decidió manifestarse. Recordemos, si tienen por ahí las imágenes, una manifestación multitudinaria de la población en general, no solamente de los estudiantes. Bien está recordando Gaby, pero bueno, por eso me llama la atención que haya algunos actores. Terminó empañada por la politización que tuvo y por la aparición de algunos sindicalistas, agrupaciones y demás, que el gobierno les sirvió para decir, al final marchan con lo que dice Lustó, creen que son todos kirchneristas. Bueno, pero yo creo que a la vista, sinceramente, empañada no la vi. Me parece que fue muy fuerte también para el gobierno. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando el gobierno negocia con el kirchnerismo por la corte, ampliaciones, ¿es kirchnerista el gobierno? No, claramente no.
Ah, qué raro. Tampoco era esta marcha. Yo lo que digo, en la conversación pública, en la discusión pública, vos sabés que hay dirigentes que tienen una mala imagen y que sobre todo para un electorado, ver, no sé, a un Moyano, a un Kicillof y demás, te agrupa y te abroquela del otro lado, en ese sentido. Ojalá las marchas estuvieran despolitizadas cuando son por temas tan transversales. Porque para mí el problema que enfrenta Milei no es la marcha. El problema de fondo acá es que una de las pocas cosas que le permiten a la sociedad y a una familia soñar con un futuro mejor es la educación pública de calidad. No, pero yo estaba hablando, no estaba diciendo que era el problema, estaba diciendo que era algo que iba a suceder o que podía suceder y que era algo que podía jugarse en contra. Por supuesto que la prioridad es la educación, que no estamos viendo prioridad. Acá lo decimos siempre, no hay ministro de Educación, actualmente no hay ministro de Educación, hay secretario de Educación, debiera ser la prioridad la educación en estos tiempos más que nunca. ¿Y en el presupuesto ustedes ven que eso pasa? No, por supuesto que no. ¿Qué va a pasar con el presupuesto también, no? Bueno, el presupuesto acaba de llegar, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, como en todos los casos, un estudio muy profundo para ver cómo sigue o cuál es nuestra postura. Ahora, fíjense en el presupuesto otra vez. ¿Está bien tener equilibrio fiscal? Sí. ¿Está bien cómo lo logra? En mi opinión, no. Vuelvo a insistir con los mismos puntos. Un Estado que se desordena, te desordena la vida. Pero la verdad es que hay maneras y maneras de ordenar al Estado. Y él elige ordenar al Estado cargándolo sobre la mayoría, la clase media, en la salud, en la educación, en el transporte, en la prepaga, en los alimentos. Y liberando a los que más tienen. Bueno, no nos vayamos del tema de educación, porque vos, digamos, nosotros lo trajimos, obviamente no porque sea un problema político para Milei, sino pensando, en algún momento escuchamos que se estaría negociando, dice Gaby, no se está negociando nada, viene Adorni diciendo que el veto viene, por lo tanto, es un problemón que al presidente evidentemente no le importa si llega a haber alguna reacción de la gente, y mientras tanto la educación, que no tiene la importancia que tiene que tener, esto lo dicen todos, lo dice un montón de gente, que no tiene la importancia que tiene. Hoy está el presidente, estaba hasta recién nuestro móvil en Casa Rosada, porque está negociando, Gaby, con diputados del PRO, el presupuesto. No, con de La Libertad Avanza, viendo cómo va a ser la hoja de ruta de la discusión y la negociación. Están los presidentes de las comisiones de presupuesto, tanto de diputados como del Senado, esta es la imagen. Está José Luis Espert, por un lado, y Ezequiel Atauche por el otro, que además de jefe del bloque de La Libertad Avanza, es presidente de la Comisión de Presupuesto en el Senado. Están con hablando Francos, de esto. con Caputo, con Catalán y con Martín Menem. Esto es hoja de ruta de cómo va a ser la discusión del presupuesto en el Congreso. Esperen todos, disculpen todos, tengo información urgente. Atención, porque hay controles en estos momentos en la Embajada de Israel aquí en la ciudad de Buenos Aires. Contanos qué está pasando, Gustavo. María Laura, estamos viendo la imagen de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal que está haciendo un control ante una alerta que recibieron por un bolso sospechoso encontrado al lado de un contenedor a 50 metros de la Embajada de Israel. Atención, que está Carola Suárez allí con toda la información caliente. Carola, contanos. Exactamente, María Laura y equipo, muy buenas tardes. Este objeto sospechoso que cuenta Gustavo se encontró sobre la calle Chacabuco, la calle que está en uno de los laterales donde está ubicada la Embajada de Israel, y todavía siguen trabajando la Brigada Antiexplosivos que pertenece a la Policía Federal Argentina. Imagínense el estado de alerta, la conmoción que este objeto sospechoso provocó en los trabajadores dentro de la Embajada. Imagínense los alrededores también por el contexto también particular que estamos atravesando. Allí están viendo ustedes también a personal del SAME, 2 autobombas, móviles también que pertenecen a la Policía Federal Argentina, que están apostados sobre lo que es Avenida de Mayo. Están trabajando todavía en el interior. Por el momento, este bolso fue rescatado, es una mochila concretamente. Según lo que nos cuentan, no tendría nada que motive, digamos, un temor, pero imagínense la revolución, por eso hablamos de conmoción en todo lo que tiene que haber, no solo particularmente para los trabajadores dentro, la gente que está dentro de lo que es la embajada, sino los alrededores también. Todavía se sigue trabajando en medio de este operativo.
No se ha cortado por lo menos lo que es Avenida de Mayo, sí en su momento se cortó lo que es los alrededores, pero este objeto sospechoso provocó una enorme conmoción y por lo tanto se puso a disposición este enorme operativo por parte de la Policía Federal, María Laura. Bueno, a ver si podemos ver las imágenes, chicos, mientras hablamos con Carola de esto que evidentemente iba a pasar y debe pasar en otros lugares del mundo, de las imágenes de los Vipers que han explotado y que siguen explotando, porque tenemos nosotros información de que hay más explosiones que son en el Líbano en estos momentos, ¿no, Gaby? Sí, que además de Vipers se están empezando a explotar hoy también walkie-talkies, con la misma metodología, walkie-talkies que según se dice fueron comprados en el mismo tiempo que los Vipers que explotaron ayer. Bueno, hoy están explotando walkie-talkies, generando un centenar más de heridos por lo menos, o cientos de heridos más, con esta operación que está sin duda siendo noticia mundial por las características que tuvo, por la inteligencia que tuvo detrás, con la idea y la sospecha de que Israel estuvo detrás de toda la operatoria. Hasta ahora Israel no hizo ningún tipo de declaración, pero acá vemos las imágenes. Así fue, por ejemplo, donde una persona terminó siendo herida por la explosión. La cantidad de heridos que entraron después a hospitales en el Líbano, en el Siria también hubo detonaciones. Incluso hablan de un embajador iraní también siendo afectado por una de estas detonaciones, lo que uno se pregunta también por qué tenía este dispositivo electrónico, este Viper, un embajador iraní, y algo que todavía las consecuencias a futuro no se pueden todavía anticipar. Sí está claro que la tensión entre Israel y Hezbollah no es nueva, viene desde el 8 de octubre, un día después del 7 de octubre, hay lluvia de misiles desde el Líbano hacia el norte israelí casi todos los días prácticamente. Bueno, de esto vamos a seguir hablando. Tengo que hacer una pausa y que despedir a Lustó. Me parece buenísimo que haya venido a contestar todas las preguntas. Por supuesto que tenemos muchísimas más. ¿Cómo termina lo de radicalismo? La última. ¿Cómo crees que termina? ¿Cómo sigue la cuestión con los legisladores? Y qué es lo que va a pasar inmediatamente. Yo creo que son debates que están teniendo todos los partidos, solo que en el caso nuestro está a la luz de todo el mundo. Entonces calculo que lo que va a ocurrir adelante es una profundización de este debate. ¿Se rompe o se dobla? Profundización de este debate, después veremos. Yo creo que hay algunos que se están olvidando de qué es lo que significa el radicalismo. Dentro del partido, otra vez, apañan un montón de cosas, desde los insultos a Alfonsín hasta ir a visitar genocidas, hasta traicionar a los jubilados, o otra vez, olvidarse de la educación en la Argentina. El presidente el domingo presentó el presupuesto. No habló ni de educación. No habló de educación. No habló de los jubilados, no habló de educación. Habló de las leyes con costo fiscal, pero no habla de las personas. Es un presidente que se está desconectando de la realidad. Se está desconectando de la realidad. Viaja por el resto del mundo, se gasta 2,3 millones de dólares, pero no recorre la Argentina. Entonces no sabe lo que está pasando. O no vemos todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? En aras de una manera de lograr el equilibrio fiscal, vemos más gente durmiendo en la calle. Vemos, recién acabo de estar tomando un café, la dueña del café me cuenta, le da vergüenza. Ve que tienen menos actividad, tiene empleados y dice, no me alcanza para pagarles lo que necesitan para poder vivir. Una pyme le está pasando eso, le subieron las expensas, le subió el costo de alquiler, le subió el gas, le subió la luz y le cayó la venta. La familia se le desacomodó todo de golpe, todo de golpe. Tus ahorros, si habías tenido algo, y fíjate el contraste, si vos habías ahorrado y tenías un pequeño plazo fijo o un canuto en dólares, que son para emergencias, ahora te los gastás para vivir. Te lo gastás para vivir. Mientras tanto, aquel que está cerca del poder, aquel que tiene información, que es amigo de un ministro, puede apostar a los bonos, a las acciones y le va bien. Todo el resto de la sociedad, tienen menos salud, tienen menos educación, tienen costos más altos para vivir y sus ahorros valen nada. Martín Lustó, te tengo que interrumpir, lo lamento que te enojes, pero tengo que hacer una pausa, no tengo más remedio. Trato de ser educada, sí, interrumpo mucho, pero ahora tengo que interrumpir porque se viene una pausa. Antes de eso, un consejo, empezó Electrofan.